¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Buena tarde de domingo. Pues bueno, esta es otra transmisión en vivo de las que he estado haciendo últimamente y pues bueno, es un tema que quiero tocar en este momento, pues respecto de los prejuicios del conocimiento a medias o del desconocimiento del vínculo de los mexicanos con el continente norteamericano, subcontinente norteamericano, principalmente con el sur de Estados Unidos. Bueno, todo nace a raíz de pues varios comentarios, sin embargo, pues justamente en el día de hoy estaba viendo algunos videos y pues me topé con un video de unos dominicanos, los cuales pues mencionaban de alguna u otra forma la hipocresía del pueblo mexicano al no recibir, según ellos, o quejarse de los inmigrantes venezolanos, según ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, quería ya de una vez por todas, pues, aclarar algunas dudas al respecto de esto, ¿no? Entonces, voy a exhibir pantalla y les voy a decir qué chicos son, pero lo cito a ellos por citar a alguien, ¿eh? Porque es recurrente las personas de muchos países que alegan cierta hipocresía de los mexicanos al quejarse de la migración, ¿no? Al quejarse de la migración y pues ya basta, ¿no? Son específicamente estas dos personas, bueno, que opinan sobre el subtítulo de su video, el canal se llama Otra Ruta y el título de su video es Venezolanos rechazados en México, el país está al límite. Ok, entonces, pues las opiniones que vierten ellos es, pues esta chica en teoría defendiendo la, a los vecinos, a los mexicanos que se están quejando de la inmigración, y este otro chico, pues dominicano, que él sí, pues llega el momento en el que le dice hipócritas a los mexicanos que están en contra de la migración con la eterna cantaleta de que supuestamente es que los mexicanos migran hacia Estados Unidos. O migran, porque él dice que migran, literal. No dice a dónde, pero pues bueno, muchas personas pensarían que a todo el mundo, pero pues no, eso no es así. Los mexicanos no migran masivamente a ningún otro país del mundo, del planeta Tierra, que no sea Estados Unidos. Entonces, pues bueno, él argumenta que somos el país con más inmigrantes del mundo, o algo por el estilo, pues desde su ignorancia, ¿no? Desde su desconocimiento, ¿no? O sea, el tener un canal con, pues el tener un canal con eh, el número que quieras de seguidores, pues no te hace una persona erudita de todos los temas, ¿no? Solamente eres una persona a la que la siguen muchas personas, es correcto. Sin embargo, el que seas libre de dar tu opinión no quiere decir que tu opinión sea la correcta, ¿no? Entonces, pues él, y en general, pues los dos se nota, pero pues principalmente él tiene un desconocimiento pues total de la relación de los mexicanos con el sur de Estados Unidos. Entonces, pues en este momento, pues vamos a hablar un poco respecto de este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, ok, en ese sentido, pues bueno, preparé una explicación ahorita express que pues explique, válgame la redundancia, el vínculo de los mexicanos con el sur de los Estados Unidos o Estados Unidos. Y pues bueno, se divide en varias etapas. Aquí está el vínculo de los mexicanos con el sur de Estados Unidos. Así se llama la laminita. Y pues bueno, por si no se vio a quién me refería, porque luego me falla la tecnología. Por si no se vio a quién me refería a estos chicos.
El canal se llama Otra Ruta y su video Venezolanos rechazados en México. Pues bueno, es este chico al que me refería, ¿no? Son estos dos chicos, por si no se vio en la otra captura de pantalla que hice. Pues bueno, es esta chica dominicana que supuestamente defiende o entiende a los mexicanos y este amigo que pues prácticamente llega un momento en el que nos dice hipócritas. Siendo el país que más inmigrantes del mundo arroja, ¿por qué los mexicanos son así, no? Y en algún momento pues esgrime la palabra hipócritas. Ok, pues bueno, desde su ignorancia, claro está, ¿no? Entonces pues yo divido el vínculo de los mexicanos con el sur de Estados Unidos, lo voy a dividir en tres etapas. La prehispánica, la etapa novohispana o colonial, como le quieran llamar, aunque colonial es un término mal empleado, y la etapa republicana. Ok, pues bueno, vamos a comenzar y a tratar de instruir a estos chicos de la República Dominicana respecto al vínculo que tenemos los mexicanos con el sur de Estados Unidos. Y pues bueno, vamos a la etapa prehispánica, pues no es ningún secreto para nadie que pues la población del continente norteamericano pues viene de norte a sur, pero en eso no me voy a meter. Me voy a meter en otra etapa más pues más reciente, ¿no? Por así decirlo, aunque pues también es antigua. Entonces, bueno, estas son las principales culturas o civilizaciones que existen en Mesoamérica a la llegada de los españoles. Bueno, las principales, más o menos, es la Olmeca, que es la primera, es la Maya, que es la segunda, aunque muchos dicen que es la Zapoteca, entonces la segunda está entre la Zapoteca y la Maya. La primera, sin lugar a dudas, es la civilización olmeca. Obviamente es como civilización, ¿no? Porque como culturas, pues datan del 10.000 antes de Cristo, ¿no? Como culturas. Obviamente la cultura o mesoamericana es la que, pues como ya lo he dicho en otros en vivos, en otros videos, pues eh, domestica varios cereales, ¿no? Y eso da pie a la civilización, no solamente en Mesoamérica, sino en el continente americano entero, ¿no? Obviamente, pues de aquí de Mesoamérica salieron las semillas que permitieron, pues, la alimentación tanto al norte de pues de México, como al sur, ¿no? O sea, cuando los españoles llegan al continente americano, pues se topan con que, pues el maíz, por ejemplo, el frijol, pues es es una semilla o es el principal alimento pues de muchos pueblos, tanto en el norte, en el actual Estados Unidos, como en el sur, ¿no? Como en Caral, por ejemplo. En Caral, y en muchas otras regiones pues de Sudamérica, ¿no? Entonces, esas semillas, esos alimentos tienen su origen en Mesoamérica, la cual pues es eh, la cultura en su totalidad, todo esto es Mesoamérica que pues da origen a la civilización en América, en el 10.000 u 8.000 antes de Cristo, y pues bueno, eh, no nos vamos a meter más en temas de botánica de plantas, pero bueno, esta es la civilización mesoamericana en su conjunto, y pues obviamente pues todas pues, provienen del norte. Sin embargo, pues bueno, el florecimiento de la civilización mesoamericana pues se da aproximadamente en el 3000, del 3000 al 1000 después de Cristo. Se divide en preclásico, que son los olmecas y los zapotecas, en el clásico, que es cuando la civilización en Mesoamérica alcanza su apogeo, que es con los mayas y con los teotihuacanos, perdón, y el postclásico, que pues ya son los toltecas y los aztecas. ¿Ok? Entonces aquí es el punto clave, toltecas y aztecas. ¿Quiénes son los aztecas y los toltecas? Pues bueno, los toltecas y los aztecas son pueblos que vienen del norte en una migración que se produjo pues a lo largo de 500 a 600 años de pueblos denominados utoaztecas
o pueblos náhuatls o pueblos toltecas les denominan muchos. Entonces ellos invaden Mesoamérica desde un lugar llamado Oasis América, el cual está en el actual Estados Unidos. Entonces ya desde aquí, aproximadamente estas invasiones de los pueblos pues toltecas o de los pueblos utoaztecas o náhuatls, como les quieran llamar ustedes, se empiezan a dar alrededor del clásico en Mesoamérica, cuando pues principalmente la civilización teotihuacana estaba en su apogeo. Entonces, pues esto ya es una interpretación no solamente mía, sino de muchas personas, es que, pues bueno, las personas empiezan a migrar desde el sur de Estados Unidos a Mesoamérica, pues por las razones que han obligado a los hombres a migrar desde tiempos inmemorables, que es pues en búsqueda de un mejor clima, por alguna catástrofe natural, por pues que ya no les alcanza la comida. Entonces, eso, según muchos científicos, detona la inmigración hacia el sur. Seguramente en aquellos tiempos, pues les llegan noticias de que hay un lugar al sur en el cual es la tierra prometida y pues este seguramente pues en búsqueda de un mejor clima, en búsqueda pues de salir pues del desierto, ¿no? Ustedes, como bien saben, pues esta es la parte de Arizona en Estados Unidos, la parte de Utah, Colorado. Entonces, pues es lo de siempre, ¿no? La migración en búsqueda de mejores alternativas de vida, ¿no? Obviamente estamos hablando de tiempos prehispánicos en los cuales no existen las fronteras y en las cuales sí hay un motivo real para la migración, que es pues prácticamente la supervivencia, ¿no? Entonces todos esos pueblos pues seguramente empiezan a huir del clima, a huir pues también buscando comida, entonces pues seguramente se enteran de que pues en Mesoamérica pues hay una civilización en auge, la cual pues tiene abundancia de comida y tiene recursos naturales y tiene pues muchas cosas. Entonces pues de Oasis América empiezan a migrar tanto al este de Estados Unidos, de aquí surgirán las migraciones que dan origen a las tribus comanches del sur de Estados Unidos, el actual Texas, eh, y pues de Oasis América pues vienen las migraciones también de los yaquis de Sonora, son pues tienen un vínculo con Oasis América, hay migraciones que salen tanto a Sonora como al actual Sinaloa, llegan algunas hasta pues el actual estado de Jalisco por la franja del Pacífico, pero también llevan otras por el otro lado, por el lugar pues un poco más agreste, que es el desierto del centro de México, ¿no? Entonces algunas eh, oleadas de tribus utoaztecas, náhuatls o toltecas, como ustedes les quieran llamar, pues llegan al actual Chihuahua, que es el origen de la cultura paquime, que pues se extenderá en otro tiempo pues por toda esta zona. Y también algunos, pues bueno, llegan hacia lo que actualmente es el estado de Zacatecas, del que pues yo soy. Algunas otras llegan hasta el estado de Hidalgo y algunas ya en una etapa tardía, ya son los últimos, pues llegan a la actual Mesoamérica, ¿no? Los cuales pues prácticamente son los aztecas, ¿no? ¿Por qué se sabe esto? Porque hablan un idioma en común, como ya les comentaba en otra ocasión. Hablan una rama de lenguas que se llaman utoaztecas, las cuales tienen su origen pues justamente en esta zona, pero pues tienen sus derivaciones ya hacia el sur y pues incluso llegan hasta El Salvador. Incluso algunos teóricos dicen que llegan hasta Nicaragua, pero todos estos son pueblos de Oasis América que pues van hacia el sur en búsqueda de pues en mejores condiciones, ¿no? Eh, Aquí es lo que les comentaba, los comanches son otra rama de las lenguas utoaztecas, pero todas nacieron aquí. En utoaztecas, pues quiere decir, aparte de su, de lo, pues que es común de los aztecas, de Utah.
o sea que tienen su origen, según muchos, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Es su origen casi, casi, pues neolítico, ¿no? De estas lenguas. Entonces aquí están, pues, varias de las lenguas que derivan del uto azteca, entre ellas el náhuatl, que es la lengua que hablan, pues, los aztecas, y también la hablan los tlaxcaltecas, pero sobre todo los toltecas. Y aquí nos vamos hacia a una definición de esto. Menciona, pues bueno, respecto a las lenguas utoaztecas, o perdón, a las migraciones náhuatl a Mesoamérica, pues vamos a lo fácil, ¿no? A lo largo de milenios, la lengua náhuatl migró desde su región de origen en América del Norte, en lo que hoy es el actual Estados Unidos, hacia toda Mesoamérica. En el siglo XVI, el náhuatl se hablaba desde Nicaragua hasta Sinaloa y desde Guatemala hasta la región huasteca. Es decir, el náhuatl es solamente una de las variantes de las lenguas sotoaztecas. Es esta, el náhuatl. Solamente esta lengua se hablaba, según esta fuente, desde Sinaloa pues hasta Guatemala y desde El Salvador pues hasta la Huasteca, ¿no? Solamente el náhuatl, sin tomar en cuenta todas las demás lenguas utoaztecas como son pues la lengua de los apaches, los comanches, pues acá los yaquis de Sonora, los mayos, en fin, los indios mayos de Sinaloa, etcétera. Entonces, pues bueno, ya desde aquí, desde los inicios de los tiempos, es lo que les quiero decir, pues hay un vínculo entre el pueblo, en este caso mexicano, entiéndase mexicano como mexicas, y Estados Unidos, desde tiempos inmemorables. Ya hay un vínculo, como ustedes lo pueden ver. Ok, entonces, pues bueno, eso es desde un inicio, ¿no? Ya ahí hay un vínculo prehispánico de los mexicanos con el sur de Estados Unidos. Obviamente, como ya les comentaba, pues la primera, no es la primera, pero es la primera que se desarrolla, los toltecas. Los toltecas pues llegan al Valle de México pues alrededor del año 700 al año 900. Su auge, perdón, el auge de la civilización tolteca es del año 700 al año 900 después de Cristo, ¿no? La llegada de los toltecas, que son un pueblo náhuatl, es el primer pueblo náhuatl o el primer pueblo utoazteca que llega a Mesoamérica, pues coincide con la caída de Teotihuacán, que es la, pues la ciudad más grande en aquel tiempo y pues en el que la civilización mesoamericana alcanza su auge, la civilización de Teotihuacán. Entonces, pues varios científicos pues aluden justamente la llegada del posclásico, o más bien la Edad Media de la civilización mesoamericana, pues con las invasiones náhuatls. Asocian la caída de, bueno, la caída de Teotihuacán, pues con la llegada de los toltecas, justamente, y de otras tribus náhuatls. Entonces, pues bueno, los toltecas son los creadores de la ciudad pues, de Tula, entre otras ciudades, pero esta es su capital, y pues son los primeros pueblos eh, que de alguna u otra forma llegan del norte, asimilan la civilización mesoamericana, se empapan de ella, les gusta, pero pues no dejan de tener costumbres arcaicas. Entonces, pues no nos vamos a adentrar mucho respecto a eso, pero pues son los toltecas, la primera tribu náhuatl que se asienta y que tiene éxito en, en Mesoamérica, y la cual no solamente llega a ser una tribu que se asienta, sino una civilización por derecho propio, los toltecas. Justamente después de los toltecas, pues llegarían los tlaxcaltecas y justamente los empualtecas y los huecoxingas, y pues entre ellos también los mexicas, que son el último pueblo náhuatl que llega al Valle de México. Entonces, pues bueno, ellos son, son pueblos que llegan en tiempos diferentes de la historia, pero todos del mismo origen. Entonces, pues bueno, hay varias fuentes, ya está prácticamente comprobado que, pues bueno, justamente los aztecas tienen un vínculo particular con una
tribu de Oasis América llamada los Hopis. Y pues bueno, aquí para muestra un botón, ¿no? El Universal, el legado de los Hopis, un viaje hacia la Tierra Prometida y la salvación de la humanidad. En fin, entonces pues ellos hacen alusión, este reportaje pues del Universal, a las, bueno, esto ya es pues para redundar, solamente para reforzar lo que digo. Las investigaciones afirman que los mexicas partieron de la nación Hopi, ubicada en Arizona, Estados Unidos, en búsqueda de una tierra prometida, y en su paso por territorio hidalguense, en el cerro de Hualtepec, fueron testigos del nacimiento de Huitzilopochtli, quien finalmente, quien los guió finalmente hacia Aztlán. Entonces, pues bueno, la cultura Hopi pues está justamente acá. Es esta pequeña franja. Aquí tiene su epicentro la cultura Hopi. Entonces, pues bueno, es uno de los tantos pueblos de Oasis-América que, pues bueno, migran hacia el sur. Entonces, pues ya, o sea, si no para muestra un botón, si todos estos pueblos pues del actual territorio mexicano tienen un vínculo con el sur de Estados Unidos, pues incluso hasta los mismos aztecas, ¿no? Que son la última tribu, pues tiene un vínculo con el sur de Estados Unidos. Entonces ya con esto quiero decir que, pues bueno, justamente la población mexicana o México tiene un vínculo con el sur de Estados Unidos o con Estados Unidos desde épocas prehispánicas. Literal, ¿no? En contestación pues al buen amigo dominicano, que pues solamente pues comentarle que pues mientras sus ancestros, o sea, él no tiene algún derecho no sé si tenga algún derecho respecto de opinar de esto, de que los mexicanos estén en Estados Unidos o que los mexicanos migren hacia Estados Unidos, puesto que pues bueno, mientras los ancestros de los mexicanos ya estaban aquí en el continente americano desde antes que incluso llegaron los anglosajones, pues los parientes de él pues seguramente estaban en España o en África, ¿no? Entonces, pues bueno, este, respecto a este tema histórico, pues no tendría por qué llamar de hipócrita a personas que estuvieron aquí desde antes que incluso Estados Unidos existiera como país, ¿no? Como nación. Bueno, eso es respecto pues de la época prehispánica, ¿no? Pero bueno, vámonos a la época colonial. En la época colonial, pues obviamente la divido pues en varias, ¿no? Obviamente primero tengo que hablarles del origen geográfico, desde donde partieron las misiones que de alguna u otra forma, pues las expediciones de conquista del Imperio Español hacia pues el Norteamérica, ¿no? Entonces aquí ya tenemos que meternos a otro tema, ¿no? Aquí están las exploraciones hacia pues Estados Unidos, hacia el actual Estados Unidos, pues bueno, obviamente muchas de ellas, como también hacia México, pues salieron de Cuba. Pánfilo de Narváez es la más famosa, en la cual pues él durante una odisea de 8 años, pues bueno, sale de Cuba y va por todo Estados Unidos, naufraga, y ahí inicia una expedición pues a pie con pues otras personas que pues bueno, prácticamente sobrevivieron durante 8 años, cruzaron todo Estados Unidos, cruzaron el Mississippi y pues se adentraron en una expedición que culminó en la Ciudad de México, ¿no? La expedición de Pánfilo de Narváez, de las cuales pues solamente sobreviven 4 o 5 personas junto con él, ¿no? Entonces, pues bueno, ya desde ahí pues también hay otro vínculo. Obviamente las personas este, que van con Pánfilo de Narváez, pues bueno, la mayoría de ellos pues mueren en la actual Nueva España, en la actual México, ¿no? Entre ellos, pues bueno, puede ser el Cabeza de Vaca, el conquistador Cabeza de Vaca, que fallece, obviamente es originario de España, pero fallece en la actual Morelia, antes Valladolid. Alonso del Castillo Maldonado, que fallece pues justamente en la Nueva España, nadie sabe dónde falleció. Andrés Dorantes de Carranza, que fallece también en la Nueva España. Y Pedro de Tobar, que fallece en Culiacán, Sinaloa. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que pues justamente no solamente por la rama indígena, sino también por la rama española, pues los herederos de la conquista de el sur de Estados Unidos, pues también están en el actual México, ¿no?
porque pues bueno, ahí es donde dejan su descendencia, la cual somos pues nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es por una parte, pero también hay otras expediciones, como aquí lo pueden pues ver, eh, de españoles, y pues bueno, ¿qué les digo de la expedición pues de este Vázquez de Coronado, que él fallece en la Ciudad de México? Y pues principalmente también podemos hablar de el buen Juan Bautista de Anza, que es pues prácticamente el colonizador de Arizona, el cual pues es ya ni siquiera es un español nacido en España, sino es un español nacido en México. Él es originario de pues de Álamos, Sonora. O Joaquín de Moranga, que también él es un novohispano nacido en Arizona y pues que murió en Arizona, ¿no? Pero pues novohispano a fin de cuentas, ¿no? Ya hijo de mexicanos o de novohispanos, como en aquel momento se les conocía, ¿no? Entonces, pues bueno, qué decir de todos los demás conquistadores que, pues bueno, son de origen español, es correcto, son de España, es correcto, pero pues prácticamente toda su descendencia pues quedó en México, por lo tanto somos los actuales mexicanos, sus descendientes, ¿no? Y pues por último comentar respecto del más noble de todos, ¿no? Que es pues Juan de Oñate, ¿no? Juan de Oñate es una persona originaria de Nueva Galicia, Reino de Nueva Galicia, la actual es el actual pues él nació, Juan Doñate es un español conquistador que nació en Nueva Galicia. Nueva Galicia comprende lo que en la actualidad son los estados mexicanos de Jalisco, de Zacatecas, de Guanajuato, me parece, y pues parte de Michoacán. Así que, pues, ¿qué les quiero decir con esto? Pues que, bueno, Juan Doñate es un conquistador español que es mexicano. Aquí podemos mencionar su semblanza. Juan Doñate nació en Pánuco. Pánuco es uno de los 58 municipios del estado mexicano de Zacatecas. Entonces, Juan de Oñate es de origen zacatecano, es mexicano. Y pues él falleció en Guadalupe, España, ¿no? Guadalcanal, España, perdón. Fue un explorador y conquistador novohispano recordado por liderar la exploración y conquista del Reino de Nuevo México. Aquí es donde nace el Reino de Nuevo México. Él, Juan de Oñate, justamente, Juan de Oñate, el zacatecano Juan de Oñate es el cual le pone Reino de Nuevo México. Y pues en la actualidad es el estado estadounidense de Nuevo México. Es decir, el estado de Nuevo México tiene el nombre de México desde antes que incluso México mismo, ¿no? Entonces, por lo cual recibió el título de adelantado, así como los cargos y gobernador y capitán general. Entonces, pues bueno, Juan de Oñate es el conquistador del actual estado de Nuevo México y de el territorio tejano. Juan de Oñate lo nombro a él porque es uno de muchos, Podría aquí pasarme el día nombrando a conquistadores españoles que se quedaron en México y que su descendencia está en México o que son directamente nacidos en México, pero el principal de todos pues es Juan de Oñate, ¿no? Y pues bueno, él pues bueno, es el que funda el Reino de Nuevo México prácticamente. ¿Qué es el Reino de Nuevo México? Pues son los actuales. Aquí se puede leer, Santa Fe de Nuevo México fue una provincia de la Nueva España y más tarde de México que existió desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ese es otro vínculo de México con el sur de Estados Unidos, ¿no? O sea, eh, obviamente cabe aclarar que pues esos son los conquistadores, son los conquistadores españoles, pero pues detrás de ellos iban principalmente pues indígenas tlaxcaltecas. Es decir, ellos pues bueno son obviamente las cabezas de la punta del iceberg, pero atrás de ellos pues van guerreros en su mayoría justamente pues del interior de la Nueva España, ¿no? Es decir, mexicanos. Entonces pues este es el Reino de Nuevo México y pues bueno, aquí por ejemplo podemos ver antes que Juan de Oñate llegaron otros españoles y fue la expedición de de Domínguez y Escalante. Ellos pues bueno hicieron una expedición la cual abarca pues todo Arizona, todo el estado de Utah, parte del estado de Colorado y el estado de Nuevo México obviamente.
Entonces, pues bueno, ¿de dónde creen que son ellos? En la historia de Estados Unidos, pues se les suele referir a todos ellos como españoles, un tanto pues para engañar, ¿no? Porque pues bueno, es medio tramposa la educación en Estados Unidos, pues puesto que pues bueno, quiere repeler a todo lo que sea mexicano, pues de la historia de Estados Unidos o del sur de Estados Unidos. Pero pues bueno, quienes son los que integraron la expedición de Domínguez y Escalantes fue justamente Francisco Anastasio Domínguez y Silvestre Vélez Escalante, los cuales también eran mexicanos. Francisco Anastasio Domínguez nació en la Ciudad de México y murió en El Paso, Texas. Podemos ver que el otro también, el Silvestre Vélez Escalante, nació en España y murió en Parral, México, ¿no? Él sí era español de nacimiento, pero pues bueno, sus descendientes, pues bueno, están en la ciudad mexicana de Parral, Chihuahua. Entonces vemos que por todos lados hay un vínculo entre el sur de Estados Unidos y México. Por todos lados, por donde le quieran ver ustedes. Entonces, pues bueno, vámonos a otra cosa, ¿no? También, o sea, no solamente esto que habla de conquista, vamos a hablar también, pues, de poblamiento, ¿no? Como les comentaba, pues lo dividí en varios rubros coloniales. Bueno, el origen geográfico de los conquistadores, pues bueno, el geográfico, perdón, de las campañas de conquista. La mayoría tuvieron su origen en el actual México, antes Nueva España. El origen de los conquistadores son españoles, españoles tanto mexicanos como españoles de España, pero principalmente todos acompañados de indígenas tlaxcaltecas, originarios del centro de México. Los descendientes de los conquistadores, pues obviamente somos los actuales mexicanos. Muy pocos regresaron a España, muchos se regresaron, pero muy pocos. Y pues vámonos a otra cuestión, las ciudades fundadas por españoles tanto nacidos en España como españoles nacidos en la Nueva España o en México, como españoles europeos, como españoles americanos, le pongo aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tengo una pequeña lista de las ciudades fundadas pues por novohispanos, ¿no? Entre ellos está Los Ángeles, California, está Los Ángeles, California, fundada, pues bueno, ahorita vamos a ver quiénes fundaron Los Ángeles, California. San Antonio, Texas, fundado por Martín de Alarcón. Martín de Alarcón, el cual pues fallece en Coahuila, en Saltillo, Coahuila. El fundador de San Antonio, Texas. El fundador de Albuquerque, Nuevo México. Fue español, Francisco Cuervo y Valdés, se llamó. Pero pues él falleció también en la Ciudad de México, por lo cual sus descendientes viven en la actualidad en Ciudad de México, ¿no? El fundador de San Diego, California, es Gaspar de Portolá, que él pues es un español de Lérida y él sí muere en España. Pero pues bueno, él en la misión de San Diego, que se llamaba así, pues bueno, la dejó fundada pues por indígenas pues prácticamente yaquis, la misión de San Diego. También la ciudad de San José, California, que fue fundada por Felipe de Neve, el cual sí es español, pero también murió en Saltillo, Coahuila. O sea que los descendientes del fundador de San José, California, pues radican en Saltillo, Coahuila. El fundador de Santa Fe de Nuevo México, que es la capital del estado de Nuevo México, pues es Juan de Oñate, justamente. Juan de Oñate, de origen zacatecano. Por lo cual, pues sus raíces están justamente en mi estado, Zacatecas. El fundador de San Francisco es Juan Bautista de Anza, el cual es originario de Sonora, México. Es un español, obviamente, pero nacido en Sonora. El fundador de Monterrey, California, es Sebastián Vizcaíno, el cual fallece pues en la Ciudad de México. El fundador, por ejemplo, de Tucson, Arizona, es el padre Quino. Él es nacido en Italia, pero fallece en Sonora, México. Obviamente, pues, después llegaría para repoblar la zona Pedro de Rivera y Villalón, el cual era nativo de Sonora. Entonces ahí nos podemos ir conquistador tras conquistador español, pues bueno, reforzando los vínculos del sur de Estados Unidos con Nueva España, ¿no? Entonces, pues vámonos a la biografía de cada uno de ellos, ¿no? De los que les acabo de nombrar, ¿no? Por ejemplo,
el fundador de Tucson, Arizona, Pedro Rivera y de Villalón. Pedro Rivera de Villalón es eh, uno de los personajes fundacionales pues, de la ciudad de Tucson, Arizona. Así que se puede leer que Pedro Rivera de Villalón es un brigadier general del ejército español quien fue enviado a Nuevo México en 1724. Y pues bueno, aquí podemos ver, bueno, aquí no lo menciona, pero vámonos a Tucson. No, no queremos ver hoteles de Tucson, queremos ver quién la fundó. Historia. Y pues bueno, el origen de Tucson es el presidio real de San Agustín del Tucson. Y pues por aquí obviamente vamos a ver, si es que no me falla la memoria, al buen bueno, a Juan Bautista de Anza, que es originario de Sonora, México, antes Nueva España, ¿no? Sin embargo, Villalón me parece que es el fundador del presidio de Tubac, que es anterior. Aquí está. Es decir, el presidio de San Ignacio de Tubac, que es el antecedente de la ciudad de Tucson. Y ese, pues bueno, fue Pedro Rivera de Villalón, el cual nació en la Nueva España, pues una de las personas primigenias de su fundación, ¿no? Y ya después eso llevaría a la fundación justamente del presidio de San Ignacio, perdón, a la fundación del presidio real de San Agustín del Tucson, el cual ya de forma formal, pues fue fundado también por otro sonorense, el cual es Juan Bautista de Anza. Entonces, por donde quiera que le vean, pues bueno, hay un vínculo con el norte de México, ¿no? ¿Qué onda, mi estimado Gabo? ¿Cómo estás? Pues aquí ando, ando dando una explicación de los vínculos de los mexicanos con el sur de Estados Unidos desde tiempos inmemorables, a respuesta del video de unos venezolanos, los cuales llaman de hipócritas a los mexicanos por no permitir la migración, siendo que somos el país que más migra en el mundo, ¿no? Según ellos. Entonces, pues bueno, aquí es el origen de uno de los fundadores de Tucson, es obviamente pues son mexicanos. Y pues bueno, sí, vamos, por ejemplo, a la acta de fundación de California, ¿no? En la cual pues viene pues justamente pues las familias que poblaron California desde antes que nadie, ¿no? O más bien las fundadoras. Entonces, pues bueno, aquí Los Ángeles, California, pues tiene las personas, las cuales pues son los habitantes originarios, ¿no? Obviamente en la historia de Estados Unidos dicen que eran españoles, pero no indica que en aquellos tiempos españoles se les denominaba también a los mexicanos, ¿no? Porque España, según la Constitución de 1812 de Cádiz, son los españoles
o la reunión de los españoles de los dos lados del hemisferio. Así que, pues bueno, los fundadores originales de Los Ángeles es Manuel Camero, mulato, originario de Nayarit, México. Antonio Mesa era africano, originario de Álamos, Sonora, México. José Cesario Moreno, mulato, originario de Rosario, Sinaloa. José Antonio Navarro, mestizo, originario de Rosario, Sinaloa, junto con sus hijos, ¿no? Junto con sus esposas, obviamente. Luis Manuel Quintero, negro, lo calificaban como negro, originario de Guadalajara, Jalisco. Pablo Rodríguez, indígena, originario de Santa Rosa, Sinaloa. José Alejandro Rojas, de Sinaloa. José Antonio Basilillo, de Durango. José María Vanegas, de Jalisco. José Fernando de Velasco, de Cádiz, España, el único español que llevo en la cuenta. Antonio Clemente Félix Villavicencio, de Chihuahua. Y después llegarían más familias. Ese es un censo ya posterior, unos años después. Pues bueno, hay gente pues de pues Loreto. Esto es una ciudad mexicana, o justamente brother, Ignacia Alvarado es de raza española, pero pues bueno, originaria de Loreto, México, ¿no? O Nueva España. Juan Álvarez, originario pues del río Yaqui. Manuel Ramírez, originario de Puebla. Joaquín Termenta, originario de Sinaloa. Domingo Arauz, originario de Gerón, España. Manuel Camero, originario pues de Chametla, Sinaloa. De Loreto, Baja California. Del fuerte, el fuerte creo que está en Sinaloa también. Sinaloa. Entonces, sinaloenses, la mayoría, pues bueno, son las personas censadas años después en pues la población de Los Ángeles, California. Entonces, como esta solamente es un ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo de Los Ángeles, California, pero también es el ejemplo de San Antonio, Texas, de Albuquerque, Nuevo México, de San Antonio, de San Diego, California, de San José, California, Santa Fe, Nuevo México, San Francisco, de Monterrey, California, de Tucson, Arizona, y pues la ciudad que gustes, ¿no? Entonces, pues bueno, es de aquí donde pues lo que dice este amigo dominicano, pues queda en entredicho, ¿no? De que cómo es que los mexicanos son hipócritas, ¿no? Este amigo, pues que habla sin muchos fundamentos, ¿no? Este amigo de la República Dominicana, que pues últimamente los dominicanos andan muy, ¿cómo les puedo decir? Muy inquisidores con lo que tiene que ver con México, porque en el otro video que les mencionaba de que también le echan la culpa a México del bullying en Perú, también eran dominicanos. No eran estos, pero eran otros, ¿no? Pero pues ese es amigo el que le dice hipócritas a los mexicanos por porque somos el pueblo que más inmigra en el mundo, ¿no? No teniendo en cuenta, obviamente, pues la historia del sur de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, aquí entonces ya nos fuimos a la cuestión prehispánica del vínculo de los mexicanos con con el sur de Estados Unidos desde las épocas prehispánicas, pasando por la época colonial, que como ya ustedes lo pueden ver, pues pues prácticamente todo el sur de Estados Unidos y todas las ciudades, pues prácticamente, por lo menos las primigenias, pues fueron fundadas por mexicanos. Prehispánica, la época colonial, pues vamos a la época republicana. Aquí ya no hay mucho que contar. Obviamente todas las posesiones de la Nueva España pasan a la República Mexicana. Y pues bueno, entre personajes nacidos de ambos lados de la frontera, pues destacan bastantes personas de origen mexicano. Entre ellos, pues bueno, les puedo nombrar pues a Ignacio Zaragoza, el héroe de la batalla del 5 de mayo. Es la persona que ganó la batalla del 5 de mayo, comandando pues a las fuerzas mexicanas contra la República Francesa.
Y pues donde nació Ignacio Zaragoza, pues él nació justamente en una ciudad que se llama Goliat, que le cambiaron el nombre, ¿no? A Goliat, que se llamaba antes Valle del Espíritu Santo, en Texas, justamente. Murió en Puebla, pues bueno, después de la batalla de Puebla. Pues bueno, es un mexicano, pues tejano, en realidad tejano de pura, o sea, tejano en realidad tejano, no como los que supuestamente libertaron Texas, que es Samuel Houston, que pues era originario de Estados Unidos, ¿no? Nació en Virginia, me parece. Y David Crockett, que pues era de Virginia, Estados Unidos, ellos ni eran tejanos, pero bueno, les gusta llamarlos tejanos, pues bueno, a los amigos estadounidenses, ellos tienen sus razones pues obviamente a su conveniencia, pero bueno, entre otras personas, ya cuando era la República Mexicana, que nacieron en Estados Unidos, está pues el buen Jerónimo. Jerónimo, el famoso indio que pues sale en la mayoría de las películas de Estados Unidos de vaqueros contra indios, ¿no? Pues bueno, resulta que el buen Jerónimo pues nació en, aquí se dice que en Arizona, pero pues prácticamente no, porque tiene fe de bautismo. Uh -huh. Por aquí lo vamos a ver. Hay cierta controversia de dónde nació, pero todo parece indicar que fue bautizado en Sonora, México. Uh -huh. Bueno, aquí está. Jerónimo, el famoso guerrero apache que nació en Arizpe, Sonora. Los asentamientos originales de los apaches fueron en el oeste de Sonora y el noroeste de Chihuahua, afirmó Luis Rojas. Y pues bueno, y aquí menciona que es más, su guerrero más famoso, Jerónimo, fue bautizado en Arizpe, Sonora. Es decir, en Arizpe, Sonora, en el actual estado mexicano de Sonora, en la ciudad de Arizpe, se encontró su fe de nacimiento. Esto no quiere decir que hubiera nacido en Sonora, quiere decir que fue bautizado en Arizpe. Posiblemente él no nació ahí, tal vez nació a unos pasitos más al norte, en el actual Estados Unidos, pero fue bautizado en Arizpe. Pero esto solamente refleja el vínculo que hay entre los mexicanos y y el sur de Estados Unidos, que el mismo Jerónimo, si bien no nació en Sonora, fue bautizado en Sonora, México, y hablaba español. Esa es otra cosa. Nunca habló inglés. Él hablaba chiricahua, hablaba el idioma de los apaches y hablaba español. Por lo tanto, pues bueno, no era salvaje como se comenta mucho en la historia norteamericana. Eh, Era una persona que pues luchaba contra la colonización pues anglosajona de, de, de Estados Unidos, ¿no? Que ese es otro dato a estudiar, ¿eh? Porque pues los apaches nunca se rebelaron contra la corona española, pero sí contra el avance anglosajón. Pues ¿por qué? Pues porque los anglosajones pues prácticamente los exterminaban, ¿no? Entonces era una guerra de supervivencia, no era porque fueran salvajes, quizás era porque prácticamente estaban luchando por su vida, ¿no? Y pues bueno, otras personas nacidas en el México republicano, que tienen vínculos con el sur de Estados Unidos, pues puede ser el Zorro, ¿no?
Y van a decir muchos, no, pues que es una novela, un personaje de ficción. Sí, sí es un personaje de ficción, es un personaje de ficción creado por un estadounidense, pero inspirado en dos mexicanos. Obviamente la historia del zorro es una historia que se desarrolla, de ficción obviamente, una historia de ficción que se desarrolla pues en el México colonial, aunque ya después pues Hollywood sacó al zorro pues prácticamente a, pues vamos a ver el zorro a Antonio Banderas. Aquí lo quiero sacar a colación porque, bueno, justamente esta película de la máscara del zorro es otro de los intentos de Estados Unidos por quitar la historia mexicana del sur de Estados Unidos. Aquí está. Obviamente la historia del zorro pues se basa en el México la original, la claro. Se basa en el México novohispano del siglo XVIII. Pero ya esta secuela de La Máscara del Zorro, pues ya hace ver que pues prácticamente era en la sitúa ya 200 años o, 100, o por lo menos 100 años después de de la historia original del zorro. Ya este, la quieren categorizar básicamente en 1850, cuando ya esta parte de la Nueva España era parte de Estados Unidos, ¿no? Obviamente con un güero aquí, inglés, o gringo, pero pues obviamente es totalmente atemporal, es una adaptación. Ya en esta época ni siquiera peleaban con espadas, es algo ilógico, ya ni siquiera peleaban a sable las personas, ya obviamente en ese tiempo, pues si es posterior a la guerra de México contra Estados Unidos, pues utilizarían armas de fuego, ¿no? Sería lo más lógico. Es decir, es como si, no sé, alguien ambientara una película en el 2024 o sea, 200 años después la situara en esta época y nos pusiera peleando, pues, no sé, con carabines 30-30, ¿no? Cuando pues en la actualidad pues hay acá 47, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un intento gringo, pues más o menos de vincular al zorro del México novohispano y vincularlo a Estados Unidos, ¿no? Esta película de La Máscara del Zorro. Obviamente, pues la historia original del zorro, pues es mucho, está ubicada mucho antes y pues es básicamente inspirada en dos personajes. Es inspirada en un personaje irlandés llamado Guillaume de Lampart, el cual pues llegó a la Nueva España, México, bueno, actual México. Es un aventurero pues francés, perdón, irlandés, y pues bueno, que llega a la Nueva España y pues obviamente su fecha de nacimiento es 1615 y pues muere en 1659 en la Ciudad de México. Es un aventurero, es un espadachín francés y pues bueno, es justamente una de las personas en las cuales está inspirada el personaje del zorro, ¿no? Obviamente el vínculo con México, ¿no? Es esta personita, Guillaume de Lampart, irlandés. Es la persona,
un aventurero irlandés en la cual está inspirado principalmente el personaje del zorro, pero también está inspirado en otro personaje, y este sí es netamente mexicano, llamado Joaquín Murrieta, que esta persona sí es un bandolero que roba a los ricos para darle a los pobres. Él pues nació en Sonora, México, también es otro sonorense, en 1829, y pues en algún momento pues ya llega a California y pues muere en California. Entonces está basado en estos dos personajes, los dos con un vínculo a México, ¿no? Tanto Joaquín Murrieta, nacido en México, como Guillén de Lampart, pues cuya descendencia pues justamente está en México, porque aquí es donde hace su vida, aquí es donde hace sus aventuras, y pues muere aquí en la Ciudad de México, de origen irlandés. Entonces, pues bueno, esto a qué va a colación, pues justamente de este tipo de personajes como este dominicano, ¿no? Que menciona que México es el país con más migrantes y que por qué es que México se opone a los migrantes. Bueno, pues porque justamente este tipo de personas pues no saben que entre el sur de Estados Unidos y México hay un vínculo pues prehispánico, colonial y republicano. O sea, tan es así que en Estados Unidos hay un estado que se llama Nuevo México. Yo no encuentro todavía un estado que en México se llame Nueva Caracas o Nueva Haití o Nuevo Puerto Príncipe. En Estados Unidos hay un estado que se llama Nuevo México, incluso vamos más allá, ¿no? El Golfo de México. O sea, aquí, por ejemplo, hay un mapa, por aquí lo dejé, por aquí lo dejé, en el cual este mapa es de 1820. De 1820, es decir, un año antes que naciera el país de México, en el cual hasta el Golfo se llama Golfo de México. En México no hay ningún golfo que se llame Nueva Haití, o Nueva Caracas, o Nueva Guatemala, o Nueva El Salvador, o Nueva Nicaragua, o Nueva África. Obviamente se le llamó Golfo de México porque, pues bueno, la mayoría del Golfo pues estaba en territorio de la que antes era la Nueva España, ¿no? O sea, eh, eh, de Estados Unidos solamente era este pedacito, ¿no? Que era la Luisiana, porque también la Florida era parte de, pues, de la Nueva España en algún momento, ¿no? Y Cuba también era parte de la Nueva España. Y pues se les esto pues obviamente no es nadie que lo bautizara así, pues obviamente le empezaron a llamar Golfo de México en algún tiempo de la historia. No me voy a adentrar en eso, pero ya desde aquí se la llamaba Golfo de México. Entonces que este amigo dominicano se ponga pues a juzgar cosas que pues prácticamente no sabe. O sea, ¿cuál es el hecho aquí? El hecho es que los mexicanos existimos en Norteamérica desde incluso antes que llegaran los mismos norteamericanos, los mismos estadounidenses. Entonces, no hay ninguna hipocresía. En la actualidad hay cuestiones legales por las cuales nos pueden impedir el paso a Estados Unidos, pero los estadounidenses tienen muchos argumentos legales porque las leyes las dicta el hombre, pero tienen muy pocos argumentos morales eh, para, pues para impedir el paso de los mexicanos hacia el sur de Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver cuánta migración, el éxodo mexicano.
Aquí está la migración mexicana y pues prácticamente podemos ver que casi la totalidad, si no es que la totalidad, está en Estados Unidos. Muy poca migración de mexicanos hay hacia otros países del mundo. O sea, realmente en España serán unos, ¿qué? 40,000 mexicanos. En Francia menos, habrá unos 15,000. En Alemania pues menos, habrá unos 10,000, hasta donde vi la última vez. En Estados Unidos es donde sí hay mexicanos de nacimiento, aproximadamente unos 20 millones, y de ascendencia mexicana, agrégale otros 40 millones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que prácticamente el 99% de la migración mexicana se va hacia Estados Unidos, un territorio que tiene vínculos prehispánicos incluso con nosotros. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con los venezolanos y con los haitianos, no? Pues no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Entonces, pues bueno, esa es una contestación a este amigo de la República Dominicana que pues menciona que qué hipócritas los mexicanos, siendo que son los que más emigran hacia Estados Unidos. Este, este brother dominicano, pero como él hay muchos, ¿eh? Solamente lo cito a él, como lo repito, por citar a muchos, porque es la cantaleta de todos, ¿no? ¿Cómo es que México no quiere migrantes si ellos son inmigrantes? Pues bueno, porque justamente tenemos un vínculo con el sur de Estados Unidos desde hace, pues, milenios, ¿no? Entonces, pues bueno, tú no eres nadie para pues, decirnos qué debemos hacer o no con un subcontinente que habitamos desde que los mamuts habitaban este mundo, ¿no? Prácticamente. Y pues bueno, esta es mi contestación a y muchos amigos que juzgan la presencia de mexicanos en Estados Unidos y con ello quieren prácticamente justificar el por qué también van a invadir México, ¿no? Pues bueno, no, no es así. Y pues bueno, me despido amigos, cuídense mucho y pues un fuerte abrazo.